El 04 de febrero de 2025, en las montañas que rodean Tromsø, Noruega, el mundo era un lienzo abrumadoramente blanco y hostil. Aquí, dentro de un campo de entrenamiento de la OTAN, el aire no se respiraba, se cortaba. A 25 sekunder, el viento silbaba una melodía constante y agresiva entre los árboles petrificados por el hielo. Era un ejercicio de supervivencia y combate en clima ártico, diseñado para quebrar el espíritu de los más fuertes. El escenario era una prueba en sí mismo, un enemigo silencioso que se filtraba por cada costura de la ropa y mordía la piel expuesta. En este infierno helado, dos mundos estaban a punto de chocar con la fuerza de una avalancha. Por un lado, los soldados de élite noruegos, altos, rubios, moviéndose con la confianza casi arrogante de quien ha nacido en el hielo. Su equipo de última generación parecía una extensión de sus cuerpos, perfectamente adaptado a la brutalidad del entorno. Por otro lado, un pequeño contingente de las Fuerzas Especiales de México. Su presencia era un contraste visual y cultural inmediato. De menor estatura, con la piel morena curtida por un sol que en este lugar parecía un mito, se movían con una rigidez que no era falta de disciplina, sino una lucha constante contra un frío que les calaba hasta la médula de los huesos. La atmósfera era de una competencia feroz, teñida de un escepticismo apenas disimulado por parte de los anfitriones. En el centro de esa tensión se encontraba la teniente Sofía Herrera, de 26 años. De mimis. Complexión atlética. Su rostro estaba enmarcado por un pasamontañas, pero sus ojos oscuros, intensos y profundamente observadores, lo decían todo. Eran los ojos de una depredadora sacada de su hábitat natural, evaluando cada sombra, cada ráfaga de viento. Su uniforme de camuflaje para nieve, reglamentario pero visiblemente menos avanzado que el de los noruegos, le quedaba un poco grande. Se aferraba a su rifle de asalto, un FX-5 Schuh-Coatl, como si fuera un ancla en medio de la tormenta. El acero diseñado en el calor de México resistir la fragilidad impuesta por el abrazo mortal del Ártico. El arma era su conexión con su hogar, un símbolo de la ingeniería mexicana que ella cuidaba con una devoción casi religiosa. Cada noche, mientras sus compañeros intentaban entrar en calor, ella desmontaba y limpiaba su rifle con los dedos entumecidos, susurrándole como a un viejo amigo. Por fuera, Sofía proyectaba la imagen de una soldado de acero, una máscara de concentración férrea para ocultar el agotamiento y la incomodidad. Por dentro, sin embargo, libraba una guerra mucho más fría. Luchaba contra una profunda inseguridad, el miedo a no estar a la altura, a confirmar el escepticismo de los europeos y a fallarle a la bandera bordada en su manga. Cargaba con el peso de demostrar algo más que su propia valía. Cargaba con la responsabilidad de probar que la tenacidad mexicana, forjada en desiertos y selvas, podía superar cualquier desventaja tecnológica o climática. Su antagonista en esta batalla silenciosa era la sargento Ingrid Larsen, de 28 años. Alta, rubia, con una mirada azul tan fría como el glaciar del que provenía, era la personificación de la eficiencia nórdica. No era malvada, sino algo quizás más peligroso. Era extremadamente competitiva y estaba absolutamente convencida de su superioridad en ese terreno. Su orgullo nacional era tan afilado como el hielo que cubría las rocas. Ingrid observaba a Sofía con una mezcla de curiosidad profesional y una condescendencia apenas velada. Sus ojos se detenían en el rifle FX-05, tan diferente a los HK-416, estandarizados por la OTAN que usaba su equipo. Para Ingrid, diferente significaba inferior.
Su actitud era un reflejo perfecto del prejuicio sutil del primer mundo. Esa creencia no expresada de que su tecnología, su entrenamiento y sus soldados eran por definición mejores. No era un insulto directo, sino una atmósfera, una presión constante que Sofía sentía en cada evaluación y en cada mirada de reojo. Pero ¿cómo se lucha contra un enemigo que nunca ataca de frente? El evento desencadenante llegó en el último día, durante la prueba final del ejercicio. Era la prueba que separaría a los operadores de élite de los simples soldados. Un único disparo de precisión a larga distancia. El objetivo era un blanco circular de apenas 30 centímetros de diámetro, colocado a 400 metros, casi invisible en medio de una ventisca que comenzaba a arreciar. Fallar el tiro no solo significaba una mala puntuación, significaba la descalificación inmediata de todo el equipo. El frío había alcanzado su punto más cruel, y el riesgo de que los mecanismos de las armas se congelaran era extremadamente alto. Sofía fue la elegida por su equipo para realizar el disparo. Se tumbó en la nieve, sintiendo cómo el frío le robaba el calor del cuerpo al instante. Comenzó su ritual de respiración, intentando calmar los temblores involuntarios de sus músculos. Ajustó la mira de su rifle, su aliento creando una pequeña nube de vaho que se congelaba al instante en el aire. La presión era inmensa. El honor de su unidad, de su país, descansaba sobre la punta de una sola bala de 5,56 milímetros. El silencio del campo de tiro era absoluto, roto solo por el lamento del viento. Justo en ese momento de máxima concentración, sintió una presencia a su lado. Era Ingrid Larsen. La sargento noruega se inclinó, su rostro cerca del de Sofía, y con una sonrisa socarrona que era pura ponzoña, le susurró en un inglés con un fuerte acento noruego. «Good luck with that». Hizo una pausa para asegurarse de que el veneno hiciera efecto. «Your rifle will freeze before you can even pull the trigger». Suerte con eso. Tu rifle se congelará antes de que puedas jalar el gatillo. ¿Estaba a punto de cumplirse la profecía de la noruega? ¿O la voluntad de Sofía sería más fuerte que el hielo? La frase fue como una aguja de hielo clavándose directamente en el cerebro de Sofía. Fue un ataque directo, no solo a ella, sino a su preparación, a su equipo, a su rifle y a su orgullo como mexicana. Por un instante devastador, la duda la inundó. El veneno de Ingrid encontró eco en sus propias inseguridades, en esa voz en su cabeza que le susurraba que no era lo suficientemente buena. Sintió cómo sus manos, ya entumecidas por el frío, comenzaban a temblar de una manera que ya no podía controlar. La máscara de acero se resquebrajó, y por un segundo fue solo una joven de 26 años, sola y congelándose a miles de kilómetros de casa. El blanco a 400 metros se volvió borroso. La cara sonriente de Ingrid se superpuso a la imagen en su mira. Sintió el peso de las miradas de su propio equipo en su espalda, su silencio expectante, una carga más pesada que la mochila de 30 kilos que había cargado durante semanas. La humillación del fracaso se cernía sobre ella como una tormenta de nieve, lista para sepultarla. El frío exterior era terrible, pero el frío que comenzaba a invadir su corazón era mucho peor. Era el frío de la derrota, del te lo dije que vería en los ojos de la noruega. Pero en lo más profundo de esa desesperación, algo más antiguo y fuerte comenzó a arder. Una chispa de rabia, de orgullo herido. La misma rabia que había sentido de niña cuando le dijeron que una mujer no podía estar en las fuerzas especiales. La misma terquedad que la había hecho entrenar el doble que los hombres para demostrar que estaban equivocados. La burla de Ingrid no solo la había herido. Sin saberlo, la noruega acababa de
despertar a un gigante dormido. La duda y el miedo seguían ahí, pero ahora tenían un nuevo compañero, una furia helada y absolutamente concentrada. En lugar de quebrarse por completo, la burla de Ingrid actuó como un relámpago que iluminó la oscuridad en la mente de Sofía. Cerró los ojos por un instante, bloqueando el blanco paisaje de Noruega, el viento y la figura condescendiente de la sargento, y en esa oscuridad autoimpuesta no vio nieve. Vio el sol cegador del desierto de Chihuahua, sintió el calor sofocante rebotando en la arena durante un ejercicio de supervivencia. Vio el lodo espeso y húmedo de la selva de Chiapas pegado a sus botas. Escuchó los sonidos de la jungla, un lugar tan hostil como este, pero a su manera. Recordó el sudor, el agotamiento, el dolor. Recordó el rostro curtido de su instructor, el sargento mayor Morales, un hombre que parecía tallado en la misma roca que las montañas de su tierra. Lo escuchó como si estuviera a su lado, su voz grave resonando en su memoria con una claridad absoluta. El arma no es un pedazo de metal, teniente, es una extensión de su voluntad. El metal se puede enfriar, se puede romper, pero si su voluntad no se quiebra, su arma jamás le va a fallar. Esa memoria, ese recuerdo anclado en lo más profundo de su ser, se convirtió en su salvavidas, el ancla emocional que necesitaba para no ser arrastrada por la tormenta. La ira hirviente se transformó en una calma helada, una concentración tan pura y densa que parecía absorber todo el sonido a su alrededor. Abrió los ojos. La mirada que ahora tenía ya no era la de una soldado insegura, era puro acero. Ya no se trataba de pasar una prueba o de evitar la descalificación. Se trataba de defender el honor de cada soldado que, como ella, había sido subestimado. Historias como estas nos enseñan que nuestra mayor fuerza a menudo se encuentra en los recuerdos que nos anclan. Si crees que el espíritu es más fuerte que las circunstancias, suscríbete para ser parte de esta comunidad que celebra la resiliencia. Con un movimiento casi imperceptible, su pulgar derecho hizo un pequeño ajuste en un lateral del rifle. No era una configuración estándar, era una modificación que había aprendido de un viejo armero en el campo militar número 1. Un truco mexicano para condiciones extremas de polvo o humedad, que casualmente también funcionaba para el frío extremo. Alteraba mínimamente la tolerancia del gas en el mecanismo, un detalle minúsculo que los manuales de la OTAN, con su fe ciega en la perfección de fábrica, jamás enseñarían. Era ingenio nacido de la necesidad, la clase de conocimiento que no se aprende en un aula, sino en el campo. La lucha interna de Sofía alcanzó su punto álgido. La voz del miedo, que ahora sonaba sospechosamente como Ingrid, seguía susurrando: «Vas a fallar. Tu equipo es inferior. Tú eres inferior». Pero ahora, otra voz, la del sargento Morales, le respondía con calma: «Tu voluntad, teniente, concéntrate en tu voluntad». Debía dominar el temblor de su cuerpo, que era una reacción física al frío, y convertirlo en una quietud absoluta. Debía enfocar cada gramo de su energía, cada gota de su orgullo herido, en la técnica que había practicado miles de veces hasta convertirla en un instinto. Mientras tanto, el conflicto externo se intensificaba. La ventisca, como si fuera un aliado de Ingrid, empeoró drásticamente. Ráfagas de viento y nieve golpeaban el campo de tiro, reduciendo la visibilidad a casi nada. El pequeño blanco a 400 metros aparecía y desaparecía entre cortinas de blanco, un fantasma burlón. El frío era ahora un enemigo físico, tangible, que entorpecía la sensibilidad de su dedo en el gatillo y hacía que cada inhalación doliera en sus pulmones. El tiempo asignado para el disparo se estaba agotando.
¿Podría su voluntad realmente vencer a una ventisca ártica y a la física del frío? El resto de los soldados, tanto los noruegos como su propio equipo, la observaban en un silencio tenso y expectante. El equipo de Sofía contenía la respiración, sus corazones latiendo al unísono con el de ella, una mezcla de esperanza y temor. Los noruegos, incluido su oficial al mando, observaban con un interés clínico, esperando presenciar el inevitable fallo del equipo exótico. La atmósfera era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo de combate. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión, estirando los nervios de todos los presentes hasta el límite de la ruptura. Sofía ignoró todo. El mundo se encogió. Ya no había un campo de entrenamiento, ni soldados, ni una ventisca. Solo existían tres elementos en todo el universo: su ojo derecho, la cruz de la mira óptica de su rifle y el diminuto punto negro que era el centro del blanco. Se convirtió en una estatua de carne y hueso, fusionada con la nieve y el metal. Su respiración se volvió lenta, metódica, encontrando el ritmo que su instructor le había enseñado. Inhalar, pausa, exhalar lentamente. La pequeña nube de vaho que creaba era la única prueba de que seguía viva. La predicción de Ingrid sobre su rifle estaba a punto de ser puesta a prueba. El momento de la verdad había llegado. Sofía sabía que el primer movimiento, el de quitar el seguro, sería crucial. Si el mecanismo estaba congelado, no se movería o lo haría con un sonido pastoso y débil. Si eso sucedía, todo habría terminado. Colocó su pulgar sobre el selector de tiro. El metal estaba tan frío que quemaba al tacto, incluso a través del guante. Hizo una última exhalación, vaciando sus pulmones, preparándose para entrar en el espacio de calma entre un latido y el siguiente. La tensión en el campo de tiro era insoportable. Para los observadores, parecía que Sofía se había congelado, una víctima más del Ártico. Ingrid Larsen observaba con los brazos cruzados, una pequeña sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios. Estaba segura de lo que iba a pasar. Estaba a punto de presenciar la confirmación de todo lo que creía, que el equipo superior y la adaptación al entorno eran imbatibles. Estaba esperando el sonido del fracaso, el clic sordo de un rifle congelado, el suspiro de decepción del equipo mexicano. Pero el sonido que llegó no fue el que ella esperaba. En el silencio absoluto del Ártico se escuchó un clic. No fue un sonido pastoso ni débil, fue un clic seco, metálico, funcional, un sonido brutalmente eficiente. El sonido del acero mexicano respondiendo a la voluntad de su dueña. La sonrisa de Ingrid vaciló por primera vez. El corazón de Sofía dio un vuelco de alivio y triunfo silencioso. Su rifle, su Xiuhcoatl, la serpiente de fuego, no le había fallado. Ahora todo dependía de ella. La batalla contra el equipo había sido ganada. Ahora quedaba la batalla contra el entorno y contra sí misma. El blanco reapareció por un instante, una mancha oscura en el torbellino blanco. Era su ventana de oportunidad, un segundo, quizás menos. Tenía que ser perfecto. El ingenio mexicano había superado el primer obstáculo, pero la prueba final estaba a solo un instante de distancia. Mientras nos preparamos para presenciar este disparo, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia de acero y corazón. El dedo índice de Sofía, envuelto en el guante, comenzó a aplicar una presión lenta y constante sobre el gatillo. No había prisa, no había pánico, solo el control absoluto que nace de miles de horas de repetición. Su mente estaba en blanco, un estado de concentración zen donde solo existía la tarea. Recordó
la última parte de la lección del sargento Morales. Cuando llegue el momento, no dispare usted, teniente, deje que el rifle dispare solo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Se rindió al proceso, confió en su entrenamiento, en su cuerpo y en su arma. En el preciso instante de calma fisiológica, entre un latido del corazón y el siguiente, cuando su cuerpo estaba en su punto más inmóvil, completó la presión. El disparo resonó en el valle helado. No fue un estruendo, sino un sonido nítido, brutal. Un desgarro en la tela del silencio blanco. El retroceso golpeó su hombro, una patada familiar y reconfortante. La bala, viajando a más de 900 metros por segundo, era ahora una entidad independiente, una extensión de su voluntad volando a través de la ventisca. Es en estos momentos de pura concentración que el verdadero carácter se revela. Gracias por acompañarnos en este viaje. Suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de estas historias que nos inspiran a todos. Por un segundo eterno. Nadie supo el resultado. La bala era invisible, el blanco demasiado lejano y oscurecido por la nieve. El único sonido era el eco del disparo muriendo entre las montañas. Sofía no se movió. Siguió mirando a través de la mira, manteniendo su posición, completando el seguimiento del disparo como le habían enseñado. Su equipo contuvo el aliento, sus rostros una mezcla de esperanza desesperada y ansiedad. Ingrid Larsen había perdido por completo su compostura. Su rostro era una máscara de tensión. Sus ojos azules fijos en el visor de alta potencia del oficial noruego que supervisaba la prueba. El oficial permaneció en silencio, ajustando el enfoque de sus binoculares, tratando de perforar la cortina de nieve. El silencio se alargó, volviéndose pesado, insoportable. Parecía que la ventisca se había tragado la bala, que el resultado se perdería para siempre en la tormenta. Entonces, la voz del oficial noruego crepitó en la radio, rompiendo la tensión con un tono de absoluto asombro, una incredulidad que no pudo ocultar. Stand by, confirming. Esperen, confirmando. Hizo una pausa que duró toda una vida. Y luego, su voz resonó en los comunicadores de todos los presentes. Blanco, es un impacto directo. Repito, impacto directo en el centro. La voz del noruego estaba cargada de un shock que rayaba en la reverencia. No era solo un impacto, era un bullseye. En las peores condiciones posibles, con un rifle que supuestamente debía fallar, la soldado del país cálido había logrado lo que muchos de los tiradores de élite nórdicos habían luchado por conseguir en condiciones mucho mejores. Un murmullo de incredulidad recorrió las filas de los soldados noruegos. El equipo mexicano, por otro lado, explotó en una exclamación ahogada de puro júbilo y alivio, pero Sofía no celebró, no gritó, no sonrió. Con una lentitud deliberada, quitó el dedo del gatillo, puso el seguro en su rifle y bajó el arma. Exhaló el resto de la tensión en una larga nube de vaho. Luego, con una gracia que contradecía la pesadez de su equipo, se levantó sobre una rodilla y luego se puso de pie. Sacudió la nieve de su uniforme, su rostro todavía una máscara impasible, pero sus ojos brillaban con un fuego que podría derretir el glaciar entero. ¿Qué haces cuando acabas de lograr lo imposible y todas las miradas, incluidas las de tus detractores, están puestas en ti? Su mirada, fría y afilada como una esquirla de obsidiana, barrió el campo de tiro y se encontró directamente con la de Ingrid Larsen. El tiempo pareció detenerse en el espacio que la separaba. En los ojos azules de la noruega, la arrogancia había sido completamente aniquilada. En su lugar, había una incredulidad total que se transformaba visiblemente, segundo a segundo, en algo nuevo,
algo que Sofía no había visto en ella antes. Una expresión de puro y duro respeto profesional, el tipo de respeto que no se puede fingir, que solo nace entre guerreros cuando uno reconoce la habilidad superior del otro. No sé. Dijeron palabras, no hacían falta. En esa mirada silenciosa se libró y se ganó la batalla final. Sofía no había necesitado gritarle, no había necesitado defenderse. Su disparo había hablado por ella, había respondido a la burla, al prejuicio y a la condescendencia con una elocuencia brutal, con la precisión de una sola bala. La victoria era absoluta, no solo sobre el blanco, sino sobre la duda, tanto la suya como la de los demás. Ingrid fue la primera en romper el contacto visual, bajándola cabeza en un gesto casi imperceptible de reconocimiento. El oficial noruego se acercó a Sofía, su rostro enrojecido por el frío y la emoción. «Teniente», comenzó, y luego pareció quedarse sin palabras. Simplemente extendió su mano enguantada. Sofía la estrechó. El apretón fue firme, un reconocimiento entre profesionales. «Ese fue el mejor disparo que he visto en mis 20 años de servicio en este maldito hielo», dijo el oficial, su voz llena de una sinceridad innegable. Detrás de él, el equipo de Sofía se acercó, rodeándola, golpeando su hombro, sus rostros llenos de un orgullo abrumador. Habían llegado a Noruega como los subestimados, el equipo de un país sin invierno. Pero en ese momento, gracias a la voluntad de hierro de su teniente, se habían ganado su lugar en la cima. Habían demostrado que el valor de un soldado no se mide por el presupuesto de defensa de su país ni por la marca de su equipo. Se mide por su habilidad, su entrenamiento y, sobre todo, por la fuerza de su espíritu. Sofía finalmente permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. No era una sonrisa de arrogancia, sino de satisfacción. La satisfacción de haber honrado a su instructor, a su equipo y a su bandera. El impacto de ese disparo trascendió la prueba final. Cambió por completo la dinámica del resto del ejercicio. El contingente mexicano, antes observado con una mezcla de curiosidad y condescendencia, ahora era visto con un nuevo nivel de admiración y respeto. Los soldados de 1950 otras naciones se acercaban a ellos no para ofrecerles consejos sobre cómo combatir el frío, sino para preguntarles sobre sus técnicas de entrenamiento, su doctrina, su rifle. La barrera de hielo entre ellos y los anfitriones se había derretido. De repente, ya no eran los mexicanos, eran los compañeros de armas. Más tarde ese día, mientras Sofía limpiaba su FX-05 en el barracón, la puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire helado. Era Ingrid Larsen. Entró sola, sin su arrogancia habitual. Se paró frente a la litera de Sofía, observando cómo la mexicana desmontaba el arma con una familiaridad experta. Por un momento, reinó un silencio incómodo, cargado con el peso de las palabras no dichas de la mañana. Finalmente, Ingrid rompió el silencio, su tono desprovisto de cualquier sarcasmo, reemplazado por una seriedad genuina y directa. «El disparo de hoy», comenzó Ingrid, buscando las palabras correctas, «fue impresionante». Sofía no levantó la vista de su rifle. Simplemente asintió. Ingrid dio un paso más cerca. «Me equivoqué contigo y con tu equipo». Luego, sin sonreír, pero con una sinceridad innegable, le tendió la mano. «Buen trabajo, teniente». Sofía levantó la vista, miró la mano extendida y luego a los ojos de Ingrid. Vio el respeto que había ganado y la estrechó con firmeza. El apretón fue un tratado de paz, el fin de la guerra fría entre ellas. Pero Ingrid no se fue. Se quedó allí, su curiosidad profesional superando su orgullo. Después de un
Momento. Hizo la pregunta que la había estado carcomiendo todo el día. La pregunta que valía más que cualquier medalla. ¿How? ¿Cómo? La pregunta era simple, pero lo abarcaba todo. ¿Cómo venciste el frío? ¿Cómo tu rifle no se congeló? ¿Cómo mantuviste la calma? Sofía finalmente sonrió. Terminó de ensamblar su rifle, el clic final resonando en el silencio. Se encogió de hombros y respondió en un español claro y fuerte para que todo su equipo la escuchara. Corazón y acero. Es todo lo que necesitas. La victoria de Sofía no fue solo personal. Fue una victoria colectiva que elevó la moral de su unidad a niveles estratosféricos. Dejó una marca indeleble en la percepción de las capacidades militares mexicanas en el escenario internacional. Su historia se convirtió en una leyenda interna dentro de las fuerzas especiales, un ejemplo de cómo el ingenio, la preparación y la pura terquedad pueden superar las desventajas materiales. Demostró que el corazón mexicano no era solo una frase poética, sino un activo táctico tangible, tan real y efectivo como cualquier pieza de equipo de alta tecnología. La verdadera medida del éxito de Sofía se vería no en los informes de la OTAN, sino en el futuro que ayudó a forjar. Su hazaña se convirtió en un faro de inspiración, demostrando que la verdadera fuerza de un soldado no reside en la sofisticación de su equipo, sino en la profundidad de su entrenamiento y la fuerza inquebrantable de su voluntad. El acero es importante, pero sin un corazón que lo guíe. Es solo metal frío e inerte. Si crees que el espíritu humano es el arma definitiva, suscríbete y únete a nosotros para celebrar más historias de coraje que nos inspiran a ser mejores. 2 años después, el 15 de septiembre de 2027, la ahora capitana Sofía Herrera se encontraba en el patio de honor del heroico Colegio Militar en la Ciudad de México. El sol cálido era un marcado contraste con el recuerdo del hielo noruego. Estaba instruyendo a una nueva generación de cadetes, hombres y mujeres jóvenes cuyos rostros reflejaban una mezcla de nerviosismo y admiración. Frente a ellos, en una mesa, había un rifle FX-05 Xiuhcoatl. Sofía lo levantó y se dirigió a los cadetes, su voz firme y clara. Nunca dejen que nadie, de ningún país, les diga de qué está hecho su equipo o de qué están hechos ustedes. El soldado mexicano se forja en la adversidad, que el frío de afuera o la duda de otros nunca congele el fuego que llevan dentro.